ponerse al día la clase. Perdón, Carlos, puse justo a grabar, perdón. Sí, no, está bien. Tienen como le decía Esteban, hemos subido la clase número 6, la clase número 7. La 7 es una clase extensa, así que léanla, refuercen también con el manual. Y vayan haciéndonos preguntas en los foros si quieren sobre esto, si no lo han leído hasta ahora, para que no llegar con muchas dudas al final. ¿Alguna tuvo la oportunidad de poder mirar, aunque sea un poco por arriba, la clase? ¿Pudieron verla? Yo les decía que para cerrar con que justo se me cortó, esta unidad la estructuramos un poco de los 2 a los 6 años y de los 6 a los 12 años o al comienzo de la adolescencia, ¿sí? Recuerden que, como hablamos, las primeras clases de la materia son fechas, digamos, años que son flexibles, ¿sí? No es que ponemos ahí el límite y, no sé, cuando el niño o la niña cumple 6 años y un día, ya es periodo operatorio concreto, ¿sí? Pero es, bueno, un poco para guiarnos, para que ustedes tengan una estructura de cómo venimos trabajando. La idea entre la clase 6 y la clase 7 es que ustedes puedan establecer, digamos, las diferencias que hay y que puedan, sí, eso, diferenciar el periodo preoperatorio y el operatorio concreto, ¿sí? Después hay un periodo más, que es el periodo operatorio formal. Ya lo vamos a ver un poquito por arriba en la parte de adolescencia, pero la idea en este momento es que ustedes puedan establecer las diferencias, como está en la clase 7, está bastante claro, entre una etapa y la siguiente, ¿sí? En líneas generales, lo que podemos decir es que a partir del comienzo, digamos, de la entrada en el periodo de las operaciones concretas, el niño o la niña va a tener mucha mayor capacidad de autogestionarse, ¿sí? Va a tener mayores estrategias a la hora de memorizar, de focalizar su atención, de decidir, ¿sí? De incluso de poder esquivar, digamos, o filtrar distracciones, ¿sí? Piensen, por ejemplo, no sé si conocen o si trabajaron con algún caso, algún niño con lo que suelen diagnosticar como TDAH, ¿sí? Trastorno del déficit atencional, que muchas veces lo que se ve en la práctica es esta dificultad para poder filtrar las distracciones, ¿sí? Quizás son niños o niñas que les cuesta mucho centrarse en una tarea y no distraerse con otras cosas, con otros estímulos, ¿sí? Este es uno de las cuestiones que trabajamos en la clase 7, ¿sí? Este nuevo desarrollo que tiene que ver con poder focalizarse mucho más en las tareas. Otra cuestión clave que ustedes tienen que tener, para tener una idea, ¿sí? Es la capacidad de descentrarse de lo que observan, ¿sí? De la percepción. Recuerdan que, como tienen el videíto que corresponde con la clase número 6, los niños en etapa preoperacional tienen una tendencia muy marcada a dejarse llevar por las impresiones, ¿sí? Por lo que se ve a través de la percepción, lo que se ve, lo que se escucha, ¿sí? Esa información que les llega de esa manera les suele sesgar, digamos, a la hora de tomar decisiones o de dar una respuesta. Una vez que se entra en el periodo de las operaciones, eso se supera, ¿sí? De a poco, recuerden que son procesos, no es que de un día para otro, se empieza a superar esta cuestión de quedarse muy pegado a lo perceptivo. Entonces aparece el pensamiento que es más de característica lógica, ¿sí? Lo que vamos a decir en ese momento, sí, es que además de esta descentración, va a aparecer lo que es la reversibilidad, ¿sí? Es decir, que el niño o la niña puede prestar más atención a los procesos, ¿sí? De lo que está pasando y no quedarse tan aferrado a los estados, ¿sí? Una cosa como estaba y el resultado final, ¿sí? Puede prestar más atención a cómo pasan las cosas, ¿sí? Tienen también en la clase 7 una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. La idea es la misma, ¿sí? Que ustedes puedan establecer los avances, los cambios
¿sí? Que se da entre unas edades las siguientes, ¿sí? Entre los 2 y los 6, y los 6 y los 12. Cómo se va modificando el desarrollo de la personalidad. El desarrollo cognitivo es lo que trabajamos hasta recién, ¿no? Entonces, desarrollo cognitivo por un lado, desarrollo de la personalidad por otro. Y lo que nos falta trabajar, que van a tener probablemente una microclase, ¿sí? De cortita, es la cuestión social, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que ya veníamos hablando, tiene que ver con esta participación del niño o de la niña en contextos sociales cada vez más diversos, ¿sí? Principalmente en la escuela. Recuerden que lo que estuvimos trabajando en lo que es la primera infancia y también en los primeros años, que son los años preescolares, sobre todo la socialización tenía que ver con el núcleo familiar, ¿sí? En esta nueva etapa, que es lo que trabajamos en la clase 7, hay cada vez más referencia a los pares, ¿sí? Hay tendencia a identificarse por contraste o por similitudes con los pares, ¿sí? Hay una tendencia incluso a buscar ayuda o buscar contención, quizá en otro niño o en otra niña y no en un adulto, ¿sí? Es decir, empiezan a aparecer y a tomar mayor importancia los lazos que se establecen entre el niño y la niña con los otros niños, digamos, con los que convive, por ejemplo, en el ámbito escolar. Entonces, hay un pasaje que es muy interesante y que es muy importante entre esta primera socialización, que es principalmente y casi únicamente con el núcleo familiar, y esta etapa, que ya es la etapa de la escolaridad, en donde la relación con los vínculos y las relaciones con los pares empiezan a tomar cada vez más importancia. Y hablar en la adolescencia, lo vamos a estar trabajando en la próxima clase, ¿sí? Donde ya probablemente... Ahí en la primera etapa, es la etapa de la escuela, ya empiezan con los actos en las fiestas patrias, a los 9 años la juega la bandera, que ya es la interacción del niño con sus compañeros y con la sociedad en general, en cuanto a esos ejemplos, por ejemplo, los desfiles de las fiestas patrias, o los bailes, puede ir por ahí ese sentido. Y después la jura de la bandera, que se hace el 9 de julio, en cuarto grado. No entendí muy bien, Rosana, a qué hace referencia. En cuanto a la etapa esa, la etapa preocupacional, que esa es de los 6 a los 12 años, ¿o estoy errada yo? Preoperacional, decís vos. La etapa Preoperacional, sí. preoperacional es una de las etapas que describe Piaget a la hora de hablar de las etapas del desarrollo intelectual. Recordá que tenemos la etapa sensoriomotora, que es la primera, pues viene la etapa preoperacional, que nosotros la ponemos entre los 2 y los 6 años aproximadamente, que se corresponde con la etapa preescolar, ¿sí? Y a partir de los 12 de los 6 años, entre los 6 y los 12, hablamos de pensamiento operacional, ¿sí? Primero, pensamiento operacional concreto, que es lo que trabajamos en esta clase, luego pensamiento operacional formal, que vamos a ver resumidamente cuando hablemos de adolescencia, ¿sí? Les hago un adelanto solamente, la gran diferencia entre el operacional concreto y el de las operaciones formales es la capacidad de abstracción, ¿sí? Principalmente. Es decir, por más que los niños que ya están en estas edades del pensamiento operacional concreto ya tienen mayor capacidad para descentrarse de los datos que obtienen por los sentidos, que ya tienen mayor capacidad para regular su conducta, que ya son capaces de filtrar distracciones, todavía esos pensamientos, esa forma, digamos, de pensar, de entender al mundo incluso, es relativa a los objetos. Es decir, todavía está muy aferrada a los objetos particulares. Cuando hablamos del pensamiento, de las operaciones formales, hablamos del acceso a el pensamiento más hipotético deductivo, es decir, que trabaja sobre las ideas y no tanto sobre pensar en cuanto a objetos, ¿sí? Eso para que tengan una idea para la clase siguiente, ¿sí?
Pero yo quería poner el énfasis en esta relación, ¿no? Que ustedes puedan relacionar y diferenciar esta etapa de los 2 a los 6, que relacionamos con la etapa preoperacional, y la etapa de los 6 a los 12, que relacionamos con la etapa de las operaciones concretas, ¿sí? Que también puedan poner en relación el desarrollo de la personalidad en una instancia y en la otra. Recuerden que de los 6 a los 12 años, en cuanto al desarrollo de la personalidad, hay cada vez mayor coherencia, ¿sí? A la hora de pensarse a sí mismo. Es decir, quizás en los primeros años eso estaba como muy influido por situaciones puntuales, ¿sí? No sé, un niño perdía jugando a lo que sea, entonces se definía a sí mismo de manera negativa por haber perdido ese juego, ¿sí? A medida que se van haciendo más grandes y que los procesos son cada vez más complejos, se van a ir definiendo a sí mismos y van a ir teniendo una concepción de la personalidad que va a ser cada vez de mayor complejidad, cada vez más coherente, ¿sí? Y más que se mantiene más a lo largo del tiempo, ¿sí? Está mejor formada, es más, sí, como más concreta, más compleja, ¿sí? Entonces, bueno, yo quería darles esos tips para que ustedes tengan la información a la hora de ir a leer las clases, ¿sí? Que puedan establecer estas relaciones, estas diferencias, eh, porque bueno, creemos que ahí está lo más importante, ¿sí? Poder poner en relación estos dos momentos de la niñez. Y por eso están dentro de la misma unidad, ¿sí? Porque si bien hay diferencias, también hay similitudes, y nos parecía que era importante que ustedes pudieran ver esa complejidad, ¿sí? De las cosas que hay en común y las cosas que se empiezan a cambiar. Como les decía, nos falta un poquito de lo que es las conductas sociales. Eso van a tener una microclase que van a tener en estos días. Y en estos días va a estar la actividad de la unidad 3. Va a ser muy similar a la de la unidad 2, ¿sí? Otra vez, preguntas a desarrollar, 2 o 3, con la misma idea que la unidad 2. Y ya lo próximo sería comenzar con la unidad de adolescencia, que sí queremos trabajarla y queremos que aunque sea tengan una clase concisa y completa. Así que bueno, ese es un poco el panorama de acá a las próximas semanas y a lo que es el fin de la cursada. No sé si hay dudas, si hay algo que quieran comentarnos. Cómo vienen en general con la materia, que vienen entendiendo estas diferenciaciones que venimos haciendo. Si todavía no pudieron ver el material, bueno, por ahí, obviamente, si hay dudas o consultas, pueden preguntarnos por los foros, pueden preguntarnos por mensajes privados, ¿sí? En ese sentido, quédense tranquilas. No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, si no hay comentarios, no hay dudas, no hay consultas, si les parece, dejamos acá por hoy. Los canales de comunicación, queda grabada la clase, sí queda grabada la clase. Vamos a tratar de que entre hoy y mañana ya esté subida en la plataforma para que ustedes la puedan ver. Igualmente recuerden que las clases que tenemos nosotros, por una decisión nuestra en parte, son clases de consulta, ¿sí? Es decir, los conceptos y los desarrollos conceptuales más complejos van a estar en las clases. Yo les puedo dar estos lineamientos para que ustedes después vayan y vean los videos y lean las clases, pero bueno, eso. Buenísimo, Liliana, genial. Me alegro mucho. Bueno, no sé si hay alguna consulta, si no, ya damos por concluido. Bueno, les mando un saludo entonces. Rosana, ¿sí? Dale, profe, muchísimas Dale. gracias. Sí, yo voy a leer, todavía no leí nada de este último video. ¿Listo? Está bien, Gracias. entendemos que es parte de la cuestión de estar el fin de cuatrimestre, también es así, y que bueno, fuerzas, que ya queda poco,
y que seguro que va a salir todo bien en cuanto a los exámenes y demás. Así que bueno, Carlos, no sé si querés decir algo más. No, básicamente saludarlos. Recuerden la lectura de las últimas 2 clases. Y si surgen dudas, escriban al foro para poder responder las dudas. Y nada, seguimos avanzando. Muchas gracias Bueno, por conectarse, chicas. nos estamos viendo entonces. Que Bueno, tengan buena gracias. semana. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.